Hola amigos, bienvenidos a este video educativo, donde hablaremos sobre un tema fundamental en la historia prehispánica de nuestro país. ¿En qué periodo surgieron las características del hábitat en el occidente de Bolivia? Para empezar, es importante aclarar a qué nos referimos con características del hábitat, en el contexto histórico y arqueológico. Se trata de las formas en las que las poblaciones humanas organizaban sus espacios de vida, es decir, dónde se asentaban, cómo construían sus viviendas, qué materiales utilizaban, cómo se relacionaban con su entorno natural, como montañas, ríos o valles, y qué tipo de actividades productivas realizaban, como la agricultura o el pastoreo. En otras palabras, estamos hablando de la forma en la que las sociedades del pasado construyeron su modo de vida en el territorio que hoy llamamos Bolivia. El periodo donde surgen estas características. El formativo, 2000 años antes de Cristo y 500 años después de Cristo. El periodo en el que comienzan a surgir de manera clara y a organizar las características del hábitat en el occidente de Bolivia es el periodo formativo que abarca aproximadamente desde el año 2000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Tenemos en cuenta que el formativo es un periodo caracterizado por la transición que experimentaron los grupos de cazadores, recolectores y pescadores hacia el senderismo. Con ello se propició la formación de asentamientos permanentes y el desarrollo de nuevas formas productivas, tales como la agricultura y el pastoreo. Este es un cambio radical en la historia humana, porque las personas dejaron de vivir en movimiento constante y empezaron a establecerse en un solo lugar, así construyendo casas permanentes, cultivando la tierra y criando animales. El hábitat en el occidente, altiplano y cuenca del lago Titicaca. En el occidente de Bolivia, estas transformaciones se observan en varias regiones claves, especialmente en el altiplano y la cuenca del lago Titicaca. Aquí se desarrollaron dos culturas fundamentales, las culturas Huancarani y Chiripa. La cultura Huancarani, Oruro. Las poblaciones Huancarani se asentaban en determinados sitios y habían desarrollado cierta tecnología cerámica y lítica. Su principal característica son los montículos artificiales registrados cerca de fuentes de agua y bofedales. Estos montículos eran construcciones que elevaban las viviendas por encima del terreno, tales para protegerlas de las lluvias o simplemente como parte de una organización espacial más avanzada. Se han documentado que vivían cerca del agua, criaban camélidos como llamas y practicaban la agricultura. La cultura Chiripa, cuenca del lago Titicaca. En el sitio de Chiripa se desarrollaron poblados con estructuras ceremoniales, como templos semisubterráneos. Se evidencia una clara organización del espacio con viviendas alrededor de plazas y espacios rituales. Esto demuestra que en el hábitat no solo era físico, sino también simbólico y religioso. Las personas vivían, trabajaban y adoraban en un mismo espacio, formando una comunidad interdependiente. Cambios fundamentales en el hábitat durante el formativo. Durante el formativo en el occidente boliviano se dieron los siguientes cambios claves. Sedentarismo. Las familias comenzaron a establecerse en aldeas permanentes. Agricultura. Cultivaban papa, quinoa y otros productos andinos. Pastoreo. Domesticaban llamas y alpacas, los que les permitió transportar mercancías. Arquitectura temprana. Comenzaron a construir con adobe y piedra, formando viviendas circulares y rectangulares. Tecnología. Desarrollaron herramientas líticas y cerámicas con forma y estilos propios. Todo esto marcó la consolidación del hábitat en el occidente, porque las comunidades ya no solo sobrevivían en el del entorno, sino que lo transformaban para vivir mejor. ¿Por qué es importante este periodo? El periodo formativo es crucial porque sienta las bases para el surgimiento de las culturas más complejas, como Tiwanaku, el occidente boliviano. Esta etapa representa el paso de sociedades simples a sociedades organizadas, con jerarquías, religión y especialización laboral. Ahora, llegamos a enfatizar que las implicancias del formativo fueron determinantes para los procesos subsecuentes. Derivó en la formación del estado de Tiwanaku y también determinó la complejidad y diversidad de otros pueblos. Entonces, ¿en qué periodo surgieron las características del hábitat en el occidente de Bolivia? En el periodo formativo,
Cuando los pueblos andinos como los Huancarani y Chiripa comenzaron a vivir de forma sedentaria, construir viviendas permanentes, practicar la agricultura y organizar su entorno en función de sus necesidades y creencias. Ahora vamos a hablar de los aportes arquitectónicos del occidente de Bolivia durante el periodo prehispánico. Nos centraremos en tres grandes culturas, Huancarani, Chiripa y Tiwanaku, que florecieron en regiones como Oruro y la cuenca del lago Titicaca. Vemos cómo estas culturas desarrollan estructuras rituales, viviendas, centros ceremoniales y sistemas hidráulicos, que fueron fundamentales para el desarrollo social y cultura del medio andino. La cultura Huancarani, altiplano de Oruro. Uno de los aportes más importantes de esta cultura son los montículos artificiales, considerados sus primeras formas de arquitectura. Su principal característica son los montículos artificiales registrados cerca de fuentes de agua y bofedales. Dicha característica hizo que también se lo denominara cultura de túmulos. Estos montículos eran el núcleo de sus asentamientos y podían tener funciones tanto habitacionales como rituales. Otro aporte destacado son las culturas líticas. También un indicador en la cultura Huancarani es la presencia de culturas líticas en forma de cabezas, camélidos, llamas y vicuñas, por el simbolismo de sus representaciones. Se piensa que eran estatales rituales relacionados con aspectos funerarios. También se hallaron estructuras domésticas circulares asociadas a ceremoniales como en el sitio La Barca. Las investigaciones muestran sitios nucleados de estructuras domésticas circulares. También se encuentran asociadas a estructuras de mayor tamaño. Esto lleva a presumir que se trata de áreas ceremoniales. Chiripa, cuenca del lago Titicaca. Chiripa fue un centro ceremonial y residencial muy importante. Uno de sus grandes aportes arquitectónicos fue el uso de patios hundidos, rodeados de estructuras rectangulares. Se identificó un patio central hundido, rodeado por estructuras rectangulares que tenían puertas corredizas y una especie de adobes muros utilizados para el almacenaje de productos agrícolas. Además, las viviendas de Chiripa tenían decoración en sus muros, pisos y en el nivel superior de sus pisos y muros tenían revoques de color rojo, verde y blanco. Aspecto comprobado por las excavaciones del proyecto Patch 2007. Estos detalles revelan una arquitectura ya compleja, tanto en lo funcional como en lo estético y simbólico. Tiwanaku, centro monumental de la civilización andina. Tiwanaku representa el máximo desarrollo arquitectónico prehispánico del occidente boliviano. Templete semisubterráneo. El templete fue la construcción más temprana de Tiwanaku y comparte muchos elementos que desarrollan otros sitios del formativo tardío. Los muros de contención perimetrales construidas con sillares tienen cabezas, clavas incrustadas con una espiga. Este templete tenía función ritual, con escalinatas y esculturas incrustadas que representaban distintos grupos sociales o étnicos. Estela Benet o Pachamama. La Estela Benet es una pieza monumental de 7.30 metros de altura. Lleva un quero en una mano y un centro en la otra. En su torso y piernas tiene círculos, posiblemente bicolores, con imágenes de llamas y plantas. Arquitectura hidráulica y urbana. La ciudad contaba con vías de circulación, fosos y canales que permitían la circulación del agua. Un sistema de drenaje subterráneo para aguas de lluvia. Tiwanaku tuvo canales concéntricos, un gran foso rodeado en el centro ceremonial, separándolo de las áreas de la residencia. Materiales y estética. Se usaban colores como el rojo, el verde malaquita, el ocre, el azul cobalto, el naranja brillante y otros. Además, el uso de piedras finamente talladas y metales como el cobre, bronce y oro muestran un dominio técnico muy avanzado. La tradición Yayamama, unificación simbólica y arquitectónica. En la región del lago Titicaca se desarrolló la llamada tradición escultórica y arquitectónica Yayamama, común en Chiripa, Copacabana y otros sitios. Aparecen centros ceremoniales, patios semihundidos, plataformas y esculturas. El conjunto de la arquitectura, piedra tallada y cerámica muestran una cultura con alto desarrollo tecnológico y capacidad
de simbolización. Entonces, llegamos a la conclusión de que los aportes arquitectónicos del occidente boliviano en el periodo prehispánico fueron diversos, funcionales, simbólicos y avanzados. La cultura huancarani nos dejó montículos y culturas rituales. Chiripa nos ofreció patios ceremoniales, viviendas complejas y decoración mural. Tiwanaku nos sorprende con templos, estelas, canales hidráulicos y planificación urbana. Todo esto nos demuestra que la arquitectura en el occidente de Bolivia no solo fue utilitaria, sino ceremonial, ideológica y artística, que nos refleja una comprensión profunda del espacio, el entorno y lo sagrado. Ahora, hablaremos de las cabañas y las chozas del occidente. Vamos a explorar cómo vivían los antiguos habitantes del altiplano, cómo eran sus casas, qué materiales utilizaban y qué forma tenían. Estas viviendas sencillas, que hoy podríamos llamar chozas o cabañas, fueron el inicio de los asentamientos permanentes y de la arquitectura andina. Las chozas del occidente, la cultura huancarani. La cultura huancarani, ubicada en el altiplano de Oruro, nos dejó los primeros registros de viviendas organizadas. Estas eran estructuras domésticas circulares, muchas veces agrupadas en pequeños asentamientos. Las investigaciones realizadas en varios lugares de Oruro muestran sitios nucleados de estructuras domésticas circulares, las cuales en algunos casos también se encuentran asociadas a estructuras de mayor tamaño, como en el sitio La Barca. Estas viviendas eran simples pero funcionales. En algunos casos estaban relacionadas con espacios ceremoniales, lo que nos indica que la arquitectura no solo era para vivir, sino también para reunirse, adorar y compartir. ¿Cómo eran físicamente estas cabañas? Tenemos unas pistas claras muy interesantes, entre ellas son las siguientes. La representación de un asentamiento huancarani y su analogía con una vivienda uru contemporánea. La similitud de las plantas lleva a proponer que los actuales putucus son reminiscencia de ese tipo de arquitectura. Esto significa que las antiguas cabañas huancarani tenían su forma redonda, probablemente hechas de barco y paja, muy parecidas a las chozas que todavía usan los urus del lago Titicaca. Estas viviendas, llamadas putucus, en la actualidad tenían techos de forma cónica y eran construidas con materiales del entorno, barro, piedra, fibras vegetales y madera. Se adaptaban al clima frío del altiplano, conservando el calor de su interior. Organización del espacio habitacional. No eran las casas aisladas, las familias vivían agrupadas formando pequeños núcleos habitacionales sobre montículos artificiales. Al parecer, las poblaciones huancarani se asentaban en determinados sitios. Su principal característica son los montículos artificiales registrados cerca del fuente de agua y bofedales. Estos montículos elevaban el terreno de las viviendas, probablemente para evitar la humedad o para marcar jerarquías sociales. Relación con otras culturas y continuidad. Lo más fascinante es que estas formas de vivienda han perdurado en el tiempo. La similitud de sus putucus con el resto de las estructuras huancarani y a la pervivencia de una tradición de movilidad constante lleva a plantear que los urus son los descendientes de los antiguos huancaranis. Es decir, esas chozas circulares que vemos hoy en comunidades urus serían la evolución directa de las cabañas que usaban los huancaranis hace más de 3000 años. Entonces, las cabañas y chozas del occidente boliviano, particularmente en el altiplano de Oruro durante el periodo formativo, eran viviendas circulares, sencillas pero efectivas, construidas con materiales del entorno y agrupadas sobre montículos. Era parte de un sistema social organizado que combinaba vida familiar, ritual y producción ganadera y agrícola. Estas viviendas no eran solo refugios, eran el centro de una cultura viva, conectada con la naturaleza, el cielo y los animales. Su herencia aún perdura en las comunidades que mantienen la forma circular de los putucus. Ahora hablaremos de un tema muy importante para entender la historia profunda de Bolivia. ¿En qué periodo surgieron las características del hábitat en el oriente del país? Es decir, en la región amazónica, los llanos de Mojos y Santa Cruz. Primeras evidencias del hábitat humano en el oriente. Las primeras formas de hábitat en el oriente aparecen en la etapa arcaica, mucho antes del periodo formativo.
en los llanos de Mojos, donde se encontraron montículos artificiales en medio de la llanura. En los llanos de Mojo, Beni, en la región amazónica existen montículos que se distinguen del terreno llano. En realidad se trata de montículos artificiales, formados por amontonamientos de conchas, huesos de animales y carbón, y que son los restos del asentamiento de cazadores-recolectores de islas de bosque, que vivieron ahí hace unos 10.400 años a inicios del Holoceno. Estos montículos se formaron de manera natural por la actividad diaria de las personas y se convirtieron en microhábitats para comunidades enteras. El paso al sedentarismo y al inicio del hábitat organizado, desde el 300 después de Cristo. Aunque hay rastros muy antiguos, las características del hábitat sedentario en el Oriente, es decir, comunidades estables con viviendas, agricultura y organización espacial, aparecen a partir de 300 después de Cristo. A partir del 300 después de Cristo se detienen numerosas pruebas de la existencia de sociedades sedentarias, agrícolas, muy bien establecidas en las pampas de los llanos de Mojos. Este es el verdadero momento en que surge el hábitat permanente en el Oriente, aunque muchas zonas arqueológicas todavía están bajo tierra o sin explorar. El gran aporte: los camellones y la arquitectura de tierra. Un aporte monumental del oriente boliviano al desarrollo del hábitat fueron los camellones o campos drenados. Los camellones son grandes plataformas de tierra, construidas para sembrar. Estas obras tienen entre 5 y 20 metros de ancho, 300 metros de largo y 0,5 a 1,0 metros de altura. Estos camellones se construyeron principalmente entre 300 después de Cristo y el 1400 después de Cristo, y son considerados uno de los sistemas agrícolas hidráulicos más importantes de Sudamérica. Los camellones cubren casi el 6,4% de la superficie estudiada. Su importancia para la economía de sus constructores llegó a ser muy fundamental. Sitios arqueológicos del formativo en el Oriente. Uno de los sitios más importantes es Grígota, ubicación en la actual Santa Cruz. Los fechados de radiocarbono recogieron la edad a 400 años antes de Cristo y 100 después de Cristo, con lo que el sitio resultó ser del periodo formativo, coetáneo a las culturas andinas, Chiripa y Huancarani. En Grígota se descubrieron restos de casas circulares con postes de madera, la cual es una evidencia directa del tipo de hábitat de esa época. Terras pretas, suelos fértiles que revelan la ocupación humana prolongada. En el Oriente también se descubrieron las famosas terras pretas, o tierras negras, que son suelos fértiles artificiales formados por la actividad humana prolongada. La formación de tierras negras, en el resultado de los asentamientos de las sociedades precolombinas. Su disposición y extensión nos dan pautas sobre la intensidad de la ocupación humana. Estas tierras muestran cómo las sociedades amazónicas transformaron su ambiente para hacerlo habitable y fértil. Entonces, llegamos a la conclusión de cuándo surgieron las características del hábitat en el Oriente. Bueno, surgieron en el Arcaico temprano, hace más de 10.000 años. Ya había presencia humana en islas de bosque con montículos habitacionales. Pero a partir del 300 después de Cristo surgen las características claras del hábitat sedentario. Agricultura, viviendas permanentes, camellones y estructuras comunales. Sitios como Grígota prueban que el formativo oriental fue una etapa activa y paralela a los Andes.
Ahora vamos a conocer uno de los aspectos más sorprendentes de la historia prehispánica de Bolivia, los aportes arquitectónicos del Oriente, específicamente las tierras bajas como los llanos de Mojos y la región de Santa Cruz. La arquitectura monumental en los llanos de Mojos. Uno de los aportes más impresionantes son las lomas artificiales o montículos habitacionales construidos desde hace más de miles de años. Cada una de estas lomas tiene que ser vista como un poblado, en cuyo centro estaban las construcciones de tierra maciza. El tamaño de las lomas difiere considerablemente y es de suponer que esto sea el reflejo de diferencias de poder y de funciones sociopolíticas. Estas lomas eran centros cívicos, ceremoniales y políticos, y sobre ellas se construyeron pirámides, truncas, plataformas y terrazas artificiales. La plataforma en el centro del sitio cubre más de 10 hectáreas y sobre la misma se levanta una pirámide trunca de 20 metros de altura. El sitio de la loma cuenta con 3 terraplenes poligonales concéntricos y un foso ancho al interior de la primera calzada. El terraplén externo encierra 300 hectáreas. Planeamiento urbano y diseño arquitectónico. Estos sitios no eran simples aldeas, tenían un diseño planificado con calzadas, canales y plazas orgánicas geométricamente. Los planos detallados de algunos de estos montículos permiten ver la estructura, que se expresa en el ordenamiento de los cuerpos arquitectónicos, en patrones repetidos y en una orientación idéntica de edificios en sitios diferentes. Uno de los ejemplos más detallados es la Loma Salvatierra. Sobre esta terraza se elevan varias plataformas que delimitan una plaza abierta el noreste. Esta orientación se repite en las otras construcciones del sitio, relacionadas con alguna noción de la cosmovisión de los antiguos habitantes. La arquitectura hidráulica, los camellones. Otro aporte fundamental del Oriente son los camellones o campos elevados del cultivo. Los camellones son grandes plataformas de tierras en tamaños y alturas variables que fueron construidas para sembrar. Estos campos estaban conectados por canales y servían para drenar el agua de épocas de lluvia y retener humedad en la sequía, mostrando el uso muy inteligente del paisaje amazónico. La mayoría de los estudios llegaron a la conclusión de que funcionaron como muchas otras partes de la Amazonía para drenar y crear superficies aptas para la agricultura. Complejidad arquitectónica sin influencia andina. Una de las grandes revelaciones es que esta arquitectura no fue copiada de los Andes, fue una creación independiente y original. Hasta ahora no se han encontrado indicios directos de interacción o influencia con el área andina. Las culturas de los llanos de Mojos forman parte de la historia cultural de la Amazonía. Esto significa que la Amazonía boliviana tuvo su propio estilo arquitectónico monumental, urbano y funcional, que debe ser reconocido como el mismo valor que tiene Tiwanaku o Huancarani. Entonces, los aportes arquitectónicos del oriente boliviano son muy extraordinarios. Las lomas monumentales con pirámides y plataformas, planeamiento urbano con calzadas, plazas y canales. Camellones agrícolas que transformaron la tierra. Orientación simbólica basada en la cosmovisión. Todo esto sin influencia andina directa, como un desarrollo propio de la región. Estas obras no solo son prueba de ingeniería y arquitectura, sino de comunidades organizadas, con visión de futuro y con gran conocimiento de su entorno natural. Y bueno, hoy aprendimos sobre las culturas prehispánicas en Bolivia. Muchas gracias por ver este video educativo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y comparte con tus compañeros. Hasta la próxima.